y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo se sostiene por Cristo y su poder, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, mire, del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La luna, los planetas, el sol, el cielo, todo es sostenido por su poder. Todo es sometido bajo su autoridad, y por eso Jesucristo, Dios le dio la autoridad para que en ese nombre esté gobernando sobre principados, sobre potestades, sobre reinos, etcétera, etcétera, y que podamos entender que Cristo es la supremacía, la universalidad, y la centralidad se encuentra en Cristo, más la eternidad. En toda la humanidad y en toda la creación se encuentra, ¿verdad?, gobernada por el Señor Jesucristo. En otras palabras, es el evangelio eterno de Dios en su Hijo. O sea que el evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. Por eso es tan importante que cada día más podamos estar abiertos a este evangelio que Romanos 1:17 dice que es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Romanos 1, versículo 17 dice, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el evangelio eterno de su Hijo es prácticamente lo que se trata del señorío de Cristo en los santos. Cuando hablamos de este evangelio, cuando hablamos de Romanos 1:9, y dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria y hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Este evangelio se trata y siempre se trató del señorío de Cristo en los santos. O sea, que no solo somos llamados a oír, somos llamados a obedecer al Cristo que nos habita. Somos llamados a ser obedientes, y hablábamos hace como un par de semanas con alguien que fe no solamente es decir tengo fe y solamente creer. Para que usted pueda lograr el propósito de Dios en relación a la fe, usted tiene que entender que es creer pero también obedecer, porque los demonios creen y tiemblan, pero usted y yo estamos llamados para oír el evangelio, para creer en el evangelio, pero también para obedecerlo. Y esta última palabra es la que prácticamente es la que se desliga del eslabón, y es donde muchas veces nosotros nos encontramos en que necesitamos que se nos revele, que necesitamos ser más obedientes a este evangelio. O sea, el punto está en que las naciones están pereciendo por la desobediencia. O sea, las naciones están padeciendo por la desobediencia. No hay otra explicación más. Hemos desobedecido a Dios. Hemos desobedecido a este evangelio que es poder de Dios. A este evangelio que todo lo encierra en su Hijo como la supremacía, como la centralidad y como la universalidad de todo, en todo y sobre todo. Por eso Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Porque el evangelio de su Hijo siempre trató con el señorío de Cristo en los santos. ¿A quién gobierna a quién? Cuando hablamos del señorío de Cristo, o sea, somos llamados a oír y también a obedecer al Cristo que nos habita, porque no estamos nosotros a la deriva, no estamos a lo que a nosotros nos ocurra y a lo que a nosotros bien se nos parezca. Hay alguien que se llama Señor, pero ya este Señor
no es de látigo, no es opresor como el anterior que nos gobernaba, sino que ya este Señor, ¿verdad?, es un Cristo que nos habita y que ahora se ha vuelto en nosotros habitación, ¿verdad?, para dar a conocer la obra consumada de su propósito eterno. Interesante cómo este Cristo resucitado vino a consumar todo en la cruz, por eso dijo consumado es. Debemos de profundizar más en esta palabra como iglesia para poder ir entendiendo lo que se nos asignó, lo que se nos dio, y esto no tiene ninguna revocación, no tiene ninguna objeción, no tiene ninguna impugnación religiosa, denominacionalista, ni humanista, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo, capítulo 2, interesante que usted pudiera ir anotando. El apóstol Pablo habla de que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vea que la intención de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad. Si hay algo que tenemos que gestionar en este tiempo, es la verdad, porque la misma carta de Timoteo dice que en estos postreros tiempos va a haber comezón de oír la doctrina, y muchos se amontonarán a oír hombres según su concupiscencia. Por eso es importante que nosotros tengamos un espíritu entrenable, un espíritu enseñable. No todo lo sabemos. Necesitamos que nuestro espíritu esté alineado y nuestros oídos espirituales abiertos para poder oír, pero no solamente oír, sino obedecer, y que el señorío de Cristo pueda reflejarse en todas las áreas de nuestra vida, porque hay gente y hay quienes desean que Él sea Señor en tal área, pero dejamos que las demás áreas no sea Él el Señor, sino que nosotros seamos nuestro propio Señor. Por eso tomamos decisiones descabelladas, por eso tomamos decisiones a lo loco, y al final no tomamos cuenta de Dios, pero al final estamos diciendo: Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Y Dios se pregunta: ¿y cuándo me metió en sus decisiones? ¿En qué momento me invitó a que Él pudiera tomar sus decisiones si yo no estuve ahí? Pero más sin embargo, Dios en su gracia, en su favor, en su misericordia, Él siempre está como un padre responsable, verdaderamente ahí, pendiente de sus hijos, pendiente de su iglesia. Y quería leerles Tito, porque interesante el que podamos nosotros ir teniendo ya de una vez por todas una mentalidad convicta de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene revocación. Lo que Cristo hizo en la cruz, eso tiene que ver con el de una vez y para siempre. Por eso tenemos una iglesia demasiado inconstante, demasiada, como dice ahí, de doble ánimo, porque estamos con un evangelio que no tenía que ver con este evangelio de su Hijo eterno, con este evangelio del eterno de Dios en su Hijo, ¿verdad? Este evangelio que provoca seguridad, estabilidad a los que lo oyen, provoca confianza, no solamente convicción, y por eso tenemos las sociedades que hoy tenemos, ¿verdad? Porque hemos venido escuchando demasiada palabra que nos lleva a dar a entender que Cristo nunca estuvo presente, y más ahora que estamos como una generación después de la cruz, debemos de tener en cuenta que ahora Cristo ya está presente. Allá, dice la carta de los Hebreos, eran sombras, eran figuras, eran simbolismo, pero ahora ya tenemos una realidad, y esa realidad es que Cristo está presente. Por eso es bien importante que nosotros vayamos asegurando, permitiendo que el Espíritu nos vaya afirmando no solamente estas palabras, sino que mucho el apóstol Pablo escribe
que nos afirmemos en la gracia, porque hay quienes en esta misma palabra donde dice que muchos cayeron de la gracia, muchos se deslizaron de la gracia, ¿verdad? Entonces tenemos que gestionar, no su salvación nunca la pierde, pero sí es tan importante que vayamos nosotros aplomando, asegurando estas verdades una vez que las oigamos, y que sea el Espíritu que las pueda fundamentar, y que esto realmente se vuelva para nosotros una verdadera realización de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Cristo no fue a hacer un aparato ahí, no fue a hacer algo para que lo vieran. Bien decía el apóstol David, el cual saludamos y oramos para que se mejore en su salud. Hablaba él de que Cristo fue 100% Dios y 100% hombre, la famosa kenosis, que todo aquel que diga lo contrario, ¿verdad? Que Cristo no vino en carne, la misma palabra lo delata, es hijo del anticristo, porque sí, Cristo vino en carne, padeció y sufrió, solo que no pecó, y eso le bastó para que usted y yo pudiéramos ser parte de todos sus hijos, que va a ser llevados a la gloria, y que ese sacrificio vino para que nosotros pudiéramos gozar de esta vida eterna, de esta vida plena, de esa plenitud que Cristo ya nos dio. Entonces vea y oiga lo que la carta de Tito, la epístola de Tito, dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Vea qué importante. O sea, nosotros tenemos que empezar a desmenuzar estas verdades, porque no podemos leer algo que nos están catalogando que en otro tiempo, pero que en la realidad para nosotros es como que aquello no hubo una diferencia, ¿verdad? Porque cuando usted lee una palabra como esta, se espera que nosotros en nuestro entendimiento lo graduemos, que graduemos nuestro entendimiento y nuestro conocimiento en relación a lo que estamos leyendo. Porque aquí en esta porción de la Escritura, en el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. La palabra insensato tiene que ver con una persona con un entendimiento vano. No sé, el agricultor, el campesino que ha sembrado maíz y frijoles, el encontrar su semilla, que ya la va a utilizar de primera o de postrera, y la revisa que aquella semilla está vana, qué tremenda decepción. Entonces aquí dice esta versión que en otro tiempo nosotros éramos insensatos, o sea, no teníamos un entendimiento cabal, no teníamos un entendimiento pleno, un entendimiento claro, un entendimiento alumbrado, un entendimiento que pudiera volverse altamente efectivo, altamente productivo, sino que en otro tiempo nuestro entendimiento o nuestra condición era de insensatez. O sea, una persona insensata es una persona que usted le puede estar diciendo lo que tiene que hacer y él hace lo contrario, ¿verdad? Se vuelve hasta obstinada aquella persona. Entonces, una persona que tiene a Cristo y tiene revelada esta verdad presente, se espera que ya nosotros podamos tener un entendimiento, ¿verdad?, de obediencia, un entendimiento claro de lo que Dios quiere para nosotros. En otro tiempo éramos rebeldes, dice, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta expresión del apóstol Tito o de nuestro hermano Tito se refiere a la naturaleza del primer Adán, que la iglesia no sé qué le está costando dar el paso a nivel de su entendimiento. Tan marcado quedamos con estas prédicas de que usted vive y usted permanece en la naturaleza adámica terrenal, y ahí nos excusamos y decimos, pero es que nosotros somos de carne y hueso y somos imperfectos, como decía el apóstol, para querernos justificar todavía en el pecado que todavía está a flor de piel. Entonces, en este versículo, lo que el apóstol Tito está diciendo,
allá en otro tiempo relacionado a la primera naturaleza, porque sí, a todas las generaciones de las naciones de la tierra, cuando nuestros primeros padres pecaron, de esa naturaleza nos vestíamos. Pero cuando Cristo muere en la cruz, esa naturaleza desapareció y muere el postrer Adán, pero lo resucita el Espíritu y él se vuelve un espíritu vivificante y esa naturaleza fue impartida a cada uno de nosotros, la naturaleza divina. Entonces, por eso el apóstol Tito está hablando que en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo, pero cuando, ahí está, mire, pero, la palabra pero, a mí me gusta que siempre menciono esto, los abogados son expertos para poder interpretar todas estas frases. La palabra pero es, ¿verdad?, no tomar en cuenta lo que se leyó atrás, o sea, es una objeción a lo que se acaba de leer, es una impugnación a lo que se leyó. ¿Qué se leyó? Que en otro tiempo éramos insensatos, éramos extraviados, rebeldes, esclavos de concupiscencia, nos deleitábamos en diversas cosas, viviendo en malicia y envidia, aborreciendo y aborreciéndonos unos a otros. Éramos aborrecibles por la gente, pero también aborreciéndonos los unos a los otros. Pero ahí está la impugnación, ahí está, como dicen, el cambio de cuerpo, ahí está el cambio de pieza, ahí está cómo Dios nos demuestra legalmente por medio de su palabra que aquello que atrás, lo acabamos de mencionar, aquello que se adquirió por el primer Adán, lo objetó y lo impugnó cuando fue levantado el postrer Adán. Esto es legal, hermano. Esto tiene una poderosa impartición a nuestro espíritu, porque una impugnación, todo tiene que ser legal. Por ejemplo, cuando usted va a impugnar algo, usted busca a un abogado porque él es la persona recomendada para impugnar, para objetar, que de ahí viene la palabra objeción. Entonces, cuando dice aquí, pero cuando, ahí está hablando el apóstol Tito, que cuando el primer Adán, ¿verdad?, nos dejó como vestiduras o como naturaleza, la de nuestros primeros padres, el postrer Adán impugnó esta naturaleza y nos dejó y nos otorgó por su divino poder su nueva naturaleza. De manera que la iglesia en pleno siglo XXI debe de estar caminando y viviendo en esta naturaleza, y es la naturaleza que el apóstol Pablo habla en el capítulo 8, la que Pedro habla en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. En el capítulo 8 de Romanos habla del vivir y andar y ocuparnos en las cosas del Espíritu. A eso se refiere, a la naturaleza del Espíritu, a la naturaleza de ley de vida del Espíritu, que es el nuevo régimen que nos gobierna. Y en la segunda carta de Pedro dice que eso nos otorgó por su divino poder, la naturaleza divina. Entonces dice el apóstol Tito, pero, ahí está la objeción que quiero yo que usted la atrape. O sea, la palabra atrapar tiene que ver con comprender. Cuando usted dice, ¿me comprende? ¿La atrapó? ¿Me atrapó lo que le estoy queriendo transmitir? O sea, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahí está el 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Número 1, sino por su misericordia. Número 2, por el lavamiento de la regeneración. Fuimos regenerados, o sea, la palabra regenerado es una palabra compuesta. Re significa volver y generado significa generar. O sea, nos volvieron a generar a través de una nueva naturaleza. O sea, estábamos primero con la naturaleza del primer Adán, pero nos regeneraron, o sea, nos dieron otra naturaleza. Y número 3, y por la renovación en el Espíritu Santo, que esto está completamente ligado a lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 12, versículo 1. Así que no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestros pensamientos por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que experimentemos, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Entonces, ¿cómo nos salvó el Señor? No por obras de justicia. O sea, aquí es donde la iglesia tiene que permitir que el Espíritu Santo rompa esta vaca sagrada que tenemos por años en nuestros pensamientos, en nuestra denominación, si usted lo quiera decir, porque esta es una situación, solo esto, no por obras de justicia, porque hoy en día estamos más nosotros enmarcados en nuestra propia justicia, ¿verdad? Justicia que está muy relacionado con la ley, y usted lo encuentra en Filipenses. En Filipenses dice que seamos hallados en Cristo, no por mi propia justicia o por la justicia humana que es según la ley, sino por la justicia de la fe que se encuentra en Cristo. Por eso leíamos Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque el Evangelio, la justicia de Dios, ahí está, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo nos salvó el Señor? No por obras de justicia humana. O sea, usted puede hacer miles de obras. Apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice, usted puede quemar su cuerpo por alguien, usted puede dar todo lo que tenga materialmente, usted puede hablar en lenguas angelicales, usted puede tener la mayor profecía, la última en las naciones de la tierra, pero dice ahí, pero si no hay amor, no tenemos nada. Entonces, no tiene que ver con obras. Efesios 2 dice, somos salvos por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque obra es sinónimo de gloriarse. No estoy diciendo que usted no va a hacer obra. Lo que estoy diciendo es que vamos a tener el cuidado de que mi salvación, su salvación, que no tiene que ver con dar 3 pasos al frente y levantar la mano, porque Él ya te eligió desde antes de la predestinación del mundo, y que no tiene nada que ver con una obra humana, no tiene nada que ver con un sacrificio, no tiene nada que ver con que usted se vuelva austero, con que usted se vuelva una persona que rechaza lo material para poder tener una mejor posición ante Cristo o para poderlo agradar a Él. Eso no tiene nada que ver, porque la salvación no tiene ninguna injerencia humana. No fuimos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice, sino por su misericordia. Dios se acordó de tus miserias y de mis miserias. Él se acordó de las miserias y de nuestras miserias. Y Él nos ama. Por eso yo creo firmemente que Dios está sus ojos sobre Honduras. Dios está sus ojos sobre Honduras. Y dice, por él, número 2, por el lavamiento de la regeneración. Nosotros fuimos regenerados por medio de la palabra. Es tan importante, por eso les vuelvo a repetir, mis amados, es tan importante que nos abramos a lo que su palabra dice, pero con un entendimiento reformado, porque si no ya nosotros somos expertos para meterle doctrina y mandamiento de hombre. Mire lo que dice el versículo 2 de la primera carta de Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia es una palabra compuesta, antes, ¿verdad? Presciencia significa antes de la ciencia humana, en la ciencia de Dios, usted y yo fuimos elegidos. Y ahí dice, mire, en santificación del Espíritu, ahí está, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero lo que lo quiero conectar es que nosotros fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración. Entonces les quería leer el versículo 3 de la primera carta de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, otra vez,
según su grande misericordia, nos hizo, ahí está, renacer. Ahí está, renacer. Nos volvió a nacer de nuevo, nos hizo volver a nacer de nuevo. Para una esperanza viva, ¿mediante qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección, mis amados, es un elemento y una evidencia del conocimiento de Cristo, pero más que esto, es un elemento que a usted y a mí nos renació, o sea, nos volvió a nacer de nuevo, nos regeneró la resurrección de Cristo. Para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, para una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este segundo elemento, después de que nosotros fuimos salvos por misericordia, fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración, dice el 23, mire qué tremendo, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué fuimos regenerados? Por la resurrección de Cristo. ¿Por qué fuimos regenerados? Por el Evangelio. Fuimos regenerados a una esperanza viva por medio de este Evangelio, que es nada menos y nada más que el Evangelio eterno de Dios en su Hijo. Termino con esta epístola que les estaba leyendo. Y número 3, fuimos salvos, según esta epístola, para y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga lo que va a decir después. Esto es una tremenda bomba, hermano, para nuestro espíritu. El cual, o sea, voy a leer la tercera. Y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual, ¿a qué se refiere el cual? Al Espíritu Santo. Derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, la falta de entendimiento, la falta de conocimiento de estas verdades presentes para nosotros nos ha dejado, hermanos, diciendo: ven Espíritu Santo, lléname, porque estamos todavía mal entrenados en relación a que usted y yo ya se derramó el Espíritu abundantemente en cada uno de nosotros. Lo vuelvo a leer. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Estamos llenos de su presencia. Usted y yo nos volvimos su habitación. Por eso 1 Corintios 3:16. No ignoren. ¿Acaso ustedes ignoran de que son templo y morada del Espíritu Santo? Y dice después, para que justificados por su gracia, ¿por qué fuimos justificados? Por su gracia y no por la ley. Fuimos justificados por su gracia. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿por qué les estoy leyendo todo esto, mis amados? Les estoy leyendo todo esto para que usted y yo tengamos claro de lo que se nos asignó. Porque muchas veces desconocemos como iglesia lo que se nos asignó, lo que portamos, nuestra posición, nuestra identidad y de lo que fuimos llamados a participar. Nosotros fuimos llamados a participar de muchos bienes venideros y de muchas cosas que yo se las he predicado y que el apóstol también ha compartido, de que fuimos participantes, dice la carta de Hebreos, del llamado celestial. Hemos sido llamados a participar de una naturaleza divina. Hemos sido llamados a participar del Espíritu Santo impartido en cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto entender estas cosas? Por lo mismo, porque nuestro entendimiento puede ser
que esté improntado por ley, improntado por doctrinas, que nada que ver con esta verdad presente, ni que está realmente de acuerdo a la economía que el Señor ha dejado a la iglesia administrar. Entonces, sin lugar a dudas, la iglesia siempre creyó en Jesucristo, eso lo tenemos claro. Lo tenemos tan claro, ¿verdad? Y a causa de ese creer en Cristo recibimos esa salvación. No la recibimos porque usted y yo pasamos al frente. Fuimos elegidos, predestinados, dice la carta de los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. El versículo 4 de la epístola de Efesios dice, según nos escogió en Él. Usted y yo no fuimos escogidos en ninguna religión. Nos libre Dios en creer esto. Ni que se nos cruce por la mente que fuimos escogidos en una denominación. Nosotros fuimos escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Estoy leyendo el 4 de Efesios 1. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, y para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo fuimos aceptados en Él. Imagínense estas verdades, personas que las desconocen o las desconocieron, se sintieron más excluidos que nunca. Pero hoy, con estas verdades que estamos oyendo, usted y yo tenemos que entender que nosotros fuimos reconciliados en Cristo y que nosotros estamos incluidos en su plan, estamos incluidos en la agenda de Dios. Usted no es un excluido. Perdón si a usted la religión lo excluyó. Perdón si un legalista lo quiso eliminar. Porque para eso es bueno el legalismo y la religión. Para excluir, para condenar, para señalar, para eliminar. Pero el Dios del cielo nos incluyó en su agenda. Y es de darle gracias al Padre esta noche, porque Él nos incluyó, Él nos tomó en cuenta, nos llamó a que fuéramos participantes de todos estos beneficios que nosotros hemos adquirido por medio de Jesucristo. Importante lo que Efesios 1:9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la cruz fue donde Cristo nos reconcilió. En la cruz fue donde Cristo unió a todas aquellas personas todavía que no pudieron escuchar este mensaje antes de la cruz. Jeremías, Isaías, Nehemías, Daniel, Moisés, Abraham y todos estos hombres, Cristo no había muerto. Es más, no había espíritu ahí como ahora lo tenemos. Había un Naví, había una persona profeta que servía como comunicador y enlace entre Dios y los hombres. Entonces el profeta consultaba a Dios, Dios le respondía y le decía, así dice Jehová, dile al pueblo. Y todavía en este tiempo, mi amado, después de la cruz y con esta reforma del Espíritu, tenemos que permitir reforma en nuestro entendimiento, porque hay gente con un oficio profético que no es que dudamos de esto, pero el así dice el Señor ya son frases que no están de acuerdo al nuevo pacto. Por eso leíamos Hebreos, que Dios ahora en estos postreros tiempos está hablando por medio de su Hijo, por medio del Cristo que tiene la supremacía, que tiene la universalidad y la centralidad de la vida eterna en sí mismo.
Entonces, este Cristo es el que nosotros predicamos, el Cristo que está impartido y el Cristo que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que cuando Cristo nos reconcilió es porque nosotros estábamos en enemistad con Dios. Necesitábamos reconciliarnos con el señorío de Cristo. O sea, la mente enemistada produjo en nosotros una separación de Cristo y de la iglesia. Cristo y el reino. Cristo y el cielo. Puesto que estaba velado que Cristo Él es en todo, Él es el todo y en todos. Pero al reconciliarnos con Cristo, no podemos, amada iglesia, ver nada fuera de Él. Todo fue concentrado en Él. O sea, todo fue realmente reunido en Él. Y no podemos ver fuera de Él nada, sino que todo lo comenzamos a ver en Él y desde Él. Por eso Cristo es la iglesia, Cristo es el reino, Cristo es el cielo, Cristo es en todo y en todos. Por eso el apóstol Pablo, y esto a mí me encanta comunicárselo porque es una comparación en la cual, o lo podemos ver como una analogía, pero que esto se nos hace más fácil para aprender estas verdades que deben de estar implantadas en nuestro espíritu, no en nuestra cabeza, no en nuestra mente, sino en nuestro entendimiento espiritual, que cuando nuestros primeros padres cayeron, ¿verdad?, en pecado, dice la Biblia que cuando Dios los buscó en el huerto y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque sabían lo que ellos habían hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ellos desobedecieron. Entonces, y les dio vergüenza, dice ahí en Génesis capítulo 3, usted lo puede buscar. Y ellos se vistieron de hojas de higuera, se vistieron prácticamente de hojas de higuera para tapar sus vergüenzas. Hojas de higo para tapar sus vergüenzas. Pero adelantito de este capítulo 3, siempre en el capítulo 3 de Génesis, la Biblia es categórica, ¿verdad? Y es bien importante que usted lo pueda, dice en el versículo 7, lo pueda revisar, 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, qué tremendo. Hasta hoy esto en figura y símbolo, pero esto tiene un gran significado en la realidad de la iglesia. Todavía la iglesia sigue vestida espiritualmente de hojas de higuera, ¿verdad?, y tapándose, ¿verdad?, su desnudez, que también tiene un significado espiritual. Pero en el versículo 21 del capítulo 3 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿A qué se refiere este versículo 21 cuando dice túnicas de pieles y los vistió? Se refiere a que la iglesia, una vez de que el corderito fuera sacrificado en la cruz del Calvario, la iglesia entendiera que ya quedaba vestida de Cristo, vestida de su naturaleza, vestida del nuevo hombre, vestida como un sacerdocio, ¿verdad?, como un real sacerdocio, como una nación santa. ¿Por qué le hago hincapié de este versículo? Por lo que estamos leyendo y lo que vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 10 al 11. Oiga lo que dice, y revestido del nuevo, ahí también lo que menciona el Señor en el versículo 21 de Génesis. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego
donde no hay judío, donde no hay circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, categóricamente. Cristo es el todo y en todo. Entonces, en la carta de Colosenses, lo que nos está diciendo aquí, que para que usted alcance un conocimiento pleno, tiene que ver con nuestra forma de cómo estamos vestidos. Y no estamos hablando de las vestiduras físicas, no estamos hablando de sus vestidos, pantalones, de su falda, estamos hablando de lo espiritual. Por eso habla en la carta de Colosenses, que también quiero buscarlo en Efesios ya para terminar. En esta epístola de Colosenses, en el capítulo 3, 10, dice, que lo leímos, y revestidos del nuevo. En otras versiones, yo creo que es en Efesios, donde dice, despojaos del viejo hombre. Es bien importante que usted lo busque. Despojaos del viejo hombre, que está viciado de engaño, dice ahí, y de deseos carnales. No lo encuentro por ahorita este versículo porque apenas se me ocurrió para concatenarlo con lo que Colosenses capítulo 3, versículo 10 está diciendo. Aquí dice el 23. Mire qué tremendo. Voy a terminar con esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Así que esta noche es un enorme privilegio el poder impartir su palabra siempre, el poder ministrar esta verdad presente. Es una carga diario para nosotros el estar recibiendo de parte del Señor estas verdades, y sería para nosotros lo más egoísta el no poderlas compartir con el cuerpo, el no poderlas compartir con la gente que ya Dios tiene señalada, porque así aún la palabra lo ratifica en la primera carta de Pedro, que Él tiene el tiempo señalado y tiene las personas señaladas, y esto quien lo hace es el Espíritu, no lo hace el hombre, el Espíritu, para que ellos puedan realmente encajar en esta verdad. Así que esta noche vamos a orar en estos minutos que nos quedan y damos gracias al Padre. Señor, declaramos que tú eres todo, el todo, en todo y sobre todo, y en base a esta verdad, Señor, hablamos que tú gobiernas sobre las naciones de la tierra. Hablamos, Señor, el señorío de Cristo en la nación de Honduras también. Hablamos el señorío de Cristo en la iglesia, en los gobernantes, en la sociedad civil, en la sociedad militar, en toda la sociedad de Honduras. Hablamos que Jehová reina y que Jesucristo es el Señor. Hablamos que Jesucristo gobierna todas las esferas de esta nación, y que si tú gobiernas a Honduras, Señor, no hay algo que se levante contra ti, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en base a la preeminencia, en base a la cabeza y a la autoridad que el Padre del cielo le dio a su Hijo Jesucristo, esta tarde, esta noche, Señor, anunciamos, aclaramos y notificamos a los principados y a las potestades que Cristo es el Señor, que Cristo, por medio de Él, subsisten y se mantiene todo el universo. Por medio de Cristo, Señor, Él subsisten y sostiene todo lo que se manifiesta en esta tierra y en el universo, porque tú eres el Señor. Señor, declaro que no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay bárbaro, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, sino que todos somos uno en Cristo, porque tú eres todo, en todo y sobre todo. Te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, amados televidentes, gracias, estimados participantes. Esperamos el próximo lunes siempre que estemos en contacto y estemos en línea a través del programa Vientos de Reforma. No se le olvide usar el gel, no se le olvide usar su mascarilla mientras aparece una vacuna que no sé cuándo, pero sabemos que va a aparecer. Nosotros tenemos que utilizar estos implementos. Esto ya debe de volverse un estilo de vida en casa, ya debe volverse un estilo de vida en nuestra ciudad. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela o el colegio, había algunos maestros, pero ellos más refiriéndose a la contaminación atmosférica, que iba a haber necesidad de que todos anduviéramos con un tanquecito de oxígeno y tapada la nariz, ¿verdad? Por el smog. Pero no anduvieron tan mal nuestros maestros, ¿verdad? No sabíamos que no tanto la contaminación, bueno, es producto, pero una enfermedad como esta, que se ha vuelto una pandemia, requiere de estrategias, pareciera que no, pero estrategias o detalles pequeños, y uno de estos es utilizar la mascarilla y utilizar el alcohol gel. Así que en estos 15 días aprovechemos al máximo el poder tener una estrecha comunión más con la familia, con Dios, y poder crecer más. Bendiciones, que el Dios del cielo le guarde y que la gracia y la paz del Cristo resucitado sea multiplicada en sus casas. Buenas noches. Vientos de Reforma. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. El propósito eterno de Dios es posible si una generación entiende, vive y colabora con este propósito. Si se construye desde el vínculo correcto según el diseño de Dios. Si se propone una medida al sistema presente del mundo que nos permita ver la remoción de las estructuras e ideas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Si contamos con una gestión ministerial responsable que nos asegure una interacción con Dios, que produzca el retorno a la sociedad de los elementos fundamentales para una transformación. Elementos como ser, las Escrituras, la gracia aplicada a cada ser humano, Cristo revelado, la Iglesia como cuerpo, el reino de Dios, el nuevo pacto, el Evangelio del reino. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados